Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno que está en su casa, que ya está almorzando o quizás ya cocinando. Y pues también saludando a los hermanos que luego se van a estar conectando y van a estar viendo este culto. Hermanos, yo quiero hablar de esta mañana, bueno, ya casi mediodía realmente, acerca de algo que nos sucede a cada uno de nosotros. Y más aún en circunstancias así, en situaciones que estamos pasando ahora. Y yo le quiero decir en esta hora, cuidado con lo que pensamos, o cuidado también con lo que envidiamos. Quiero que nos vayamos a la palabra de Dios en Salmos. Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73, versículo 13. Vamos a hacer la lectura y luego vamos a empezar a hablar el porqué del título, el porqué, el cuidado con lo que pensamos. Vamos a leer entonces, cuando usted tenga Salmo 73, ahí donde está, léalo con toda reverencia, pero a la vez con toda calma, para que vayamos comprendiendo la lectura. Dice así la palabra de Dios: verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Ahora, para avanzar quiero que, sigamos leyendo. Dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dejamos hasta ahí la lectura y oramos. Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, que hables a lo más profundo de nuestro corazón, que nos hagas entender tu palabra, Señor, y que más allá, Señor, de quejarnos de lo que pensemos o digamos ahora, podamos encontrar tranquilidad, podamos encontrar paz en ti, Señor. Nos encomendamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Comienzo dándole una pequeña introducción. El tema, le repito, cuidado con lo que pensamos o cuidado con la envidia que tenemos. Sucede que este salmo no fue escrito por David. Sucede que este salmo fue escrito por Asaf. Y usted se preguntará, pero ¿y quién será Asaf? Si en toda la Biblia no lo oímos mencionar mucho, no lo oímos mencionar como un David, como un Salomón. Pues le cuento ahora. Asaf era un cantante principal y alguien que tocaba el cimbal, es decir, alguien que era parte de la alabanza del pueblo en aquel tiempo del reinado de David. Y este hombre estuvo prácticamente, y aquí lo indica este salmo en el 73, y habla que Asaf era alguien que daba adoración a Dios, alguien que cantaba a Dios. Asaf de hecho estuvo cuando sacaron el arca de la casa de Obed-edom. Si usted se recuerda, esa historia es muy linda, es muy bonita, porque dice la palabra de Dios
que el arca se la habían llevado y la dejaron en la casa de Obed-edom, y esa casa estaba mal, había situaciones que no debían de estar, pero cuando el arca llegó a ese lugar, todo cambió y todo su entorno fue diferente. ¿Por qué razón? El arca tenía muchos significados, pero el mayor significado era que donde estuviera el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Y es que cuando la presencia de Dios llega a cualquier vida, es capaz de transformar a él y todo lo que está alrededor. Y es lo que había sucedido. Cuando el rey David se da cuenta que el arca estaba en ese lugar, él dice: bueno, señores, vamos a ir a traerla. De hecho, David hace muchos intentos. Él primero quiso llevar en bueyes, jalar en bueyes el arca, pero no era el método adecuado. Pero en fin, llevaron esta arca, pero este hombre, yo no sé en realidad si era un joven, si era un hombre. Independientemente de esto, Asaf estaba en la casa de Dios, era alguien que estaba adorando. En pocas palabras le digo esto: Asaf era un hijo de Dios, Asaf era un servidor de Dios. Y el nombre significa, el nombre Asaf, pues si usted le quiere poner Asaf a su hijo, le va a decir: vení, Asafito. Pero si usted le quiere poner así, dice que Asaf es aquel que reúne para Dios. Y cuando leía esto, investigaba de esto, yo me ponía a pensar, porque a medida que vamos avanzando, yo voy a ir explicando de qué trata el Salmo y por qué el título. Y me doy cuenta que Asaf en todo el Salmo empieza a hablar acerca de lo que el otro tiene, acerca de lo que él tiene y yo no tengo. Y Asaf empieza a dar unas quejas. Si usted se recuerda a Job era otra persona que cuando perdió todo lo que tenía se empezó a quejar y empezó a decir: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué a los que hacen maldad no los castigas? Similar a esto hace lo mismo Asaf. Y me interesó mucho esto, porque Asaf, el significado es el que reúne para Dios. Hermanos, el primer versículo, Asaf comienza a hablar y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero mira el 2, yo quiero que le vaya poniendo atención a todo esto. A mí casi se deslizaron mis pies, por poco se repalaron mis pasos. Y mire más abajo: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabe algo? Alrededor de todo el capítulo 73 hay dos pronombres que más resuenan en todo el texto, en medio de la literatura y de todo lo que hay acá. Los dos pronombres que más menciona es ellos y yo, porque cuando se refiere a los impíos dicen ellos, los impíos. Dice yo. ¿Por qué le digo esto? Y lo voy a contextualizar ahora nosotros. A veces nosotros nos ponemos como Asaf, aquellos que un día servimos, aquellos que un día estuvimos adorando a Dios y cantándole a Dios, pero de pronto viene una situación difícil, de pronto viene una situación a nuestra vida y comenzamos como Asaf: Señor, ¿cómo es posible que aquel que no te busca, que aquel que hace maldad, que aquel que es impío, que aquel hace lo malo, prospera y yo no? Y uno de los primeros errores que comete Asaf es el compararse. Y uno de los mayores errores que cometemos nosotros como cristianos o como hijos de Dios es que nos empezamos a comparar. Y entonces, cuando yo empiezo a ver a ellos y no veo lo que a mí me está dando Dios, yo empiezo a creer que Dios es injusto. Yo empiezo a creer y a decir: híjole, o sea que de nada sirve que yo esté todo el tiempo en la iglesia, de que yo esté en un ministerio, de nada sirve que yo vaya a la situación en la que estoy. Algunos se encontrarán y dirán: hermano, usted no sabe la condición en la que estoy. Estoy en mi casa, no tengo nada, no tengo ni un centavo. ¿Y cómo me dice entonces que estoy bien?
Entonces, ¿cómo me dice usted que vale la pena servir? Entonces, ¿cómo usted me dice que vale la pena buscar a Dios, alabarle? Si mire mi situación. ¿Sabe por qué? Porque estamos en nuestra casa, donde Dios nos tiene, pero de pronto empezamos a abrir la ventana y empiezo a ver a aquel, híjole, qué chivo el carro que él tiene. Híjole, qué rico lo que le acaban de llevar a él de comer. Porque vemos ahí la moto del pollo campero, de la Pizza Hut. Y decimos, híjole, qué rico lo que él está comiendo. Híjole, yo quisiera tener lo que él tiene. ¿Y sabe qué sucede en ese momento? Mi cabeza está afuera, pero no me estoy dando cuenta de todo lo que tengo adentro. Y Asaf cometió ese problema. Asaf comenzó a decir, Señor, si yo te adoro, Señor, si yo, ¿te acordás aquella vez que David quería trasladar el arca de Obededón hacia su reino? Yo estuve ahí en la adoración, pero ahora, ¿por qué, Señor, me doy cuenta en la situación que estoy? Y Asaf llegó a pensar que su servicio, que su adoración, que el buscar a Dios, quizás no valía la pena. Como sé que quizás muchos allá en casa están pensando ahora y dicen, Señor, ¿será que en verdad valdrá la pena todo esto? ¿Será que en verdad valdrá la pena, Señor, el que yo te busque? Señor, estamos haciendo altar familiar, pero mira mi cocina, no hay nada ahora, Señor. Señor, mira mi bolsillo, yo no tengo nada. Y sabe, otra de las cosas que me llamó la atención es porque yo en un momento que pasamos en una situación con mi familia, yo me identifico con Asaf. Porque cuando en mi familia estábamos pasando un problema, en el púlpito acá donde estamos ahora en el templo, yo comencé a decirle, Señor, mi niñez yo la entregué a ti, Señor. Señor, yo poco sé qué es como un niño o como un joven va a ir a pasear, va a ir a darse unos grandes paseos, porque yo prefería estar en la iglesia. Porque yo decía, no, yo quiero ir al culto, y dejaba cualquier cosa de niño, porque quería estar en la casa de Dios. Y cuando yo pasé este problema en mi casa, yo actué como Asaf y dije, Señor, si yo te adoro, Señor, si yo te canto. Y entonces en ese momento Dios viene y me dice, exacto, porque adoras, porque estás sirviendo, porque me buscas, yo no te he soltado. Si bien la situación ha venido, si bien los problemas han venido, pero date cuenta de que yo a ti no te he soltado. Y ahora en este momento yo les pregunto a ustedes, hermano, ¿le ha faltado su comida? Hermano, ¿ha dejado de comer un tiempo? De hecho, la aflicción ahora no es que si no vamos a comer, sino que muchos estamos engordando y no nos vamos a enfermar de otra cosa más que de comer demasiado, porque Dios ha estado con nosotros. Entonces, no me venga a decir ahora, ¿por qué será? ¿Será que en verdad vale la pena? Quite esos pensamientos del demonio de su mente y dése cuenta de que está rodeado de las bendiciones de Dios, hermano. Hermano, mire por un momento a sus hijos. Hermana, mire a sus pequeños. Dios los ha guardado. ¿Sabe por qué? Porque un día hubo una mujer que se levantó de madrugada a orar por su familia. Porque hubo un padre que le sirve a Dios y en medio de esta circunstancia sigue buscando a Dios. Por eso Dios no los ha dejado ni los ha desamparado. Porque ustedes están buscando a Dios, nosotros estamos buscando a Dios. Pero Asaf se había olvidado de todo esto. Y yo quiero que vayamos más adelante. Y ahora, con esto cierro este primer punto de explicación que quería darle. Asaf en el versículo 1 y versículo 2, él dice, Dios es bueno con Israel, mas sin embargo yo casi tropiezo, casi me resbalo. Esto es como aquel que dice, y va donde un amigo de un vecino y le dice, mire vecino, Dios es grande, Dios es fiel, Dios es bueno, pero viera que yo estoy bien fregado, viera que solo con frijoles estoy. Entonces esa misma actitud hace Asaf en estos dos versículos, porque dice, Dios es bueno con Israel, Dios bendice a Israel, pero yo casi resbalo, casi tropiezo en eso. Y hermanos, debemos de tener cuidado con este tipo de actitudes.
Debemos de cuidarnos de este tipo de pensamiento, porque ¿sabe algo? No solamente retrocedemos nosotros, sino que también en algún momento estamos sirviendo de tropiezo para las demás personas. Porque ¿qué esperan las demás personas de nosotros? Que nosotros les animemos y le digamos: vecinos, no se preocupen, empecemos a orar a Dios y vamos a salir adelante. Porque ¿qué esperan los demás de nosotros? Que empecemos a decirle: no se preocupen, vamos a empezar a orar, vamos a empezar a orar por su familia, por su casa. No debe preocuparse. Pero claro, de pronto nos ven a nosotros afligidos, que queremos y pasamos quejándonos, que ponemos en las redes: híjole, qué barbaridad esto y aquello. Y ponemos en las redes: ay Señor, esto va para peor. Hermano, nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, porque ahora el mundo está en tinieblas, el mundo está a oscuras y no hay una solución. El mundo está a oscuras y dice: esta enfermedad no tiene cura. Y empiezan a decir allá afuera en el mundo, en la oscuridad, y dice: no vamos a salir de esto, quizá mi familia también esté en esto. Pero los hijos de Dios, los hijos de luz, somos aquellos que decimos: sí hay una cura, sí hay una salida, y es que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y esa es nuestra salida. Ahora, voy a ir avanzando porque el tiempo ya prácticamente nos está llevando. Y sucedía que Asaf había sido creado quizás por sus padres, por su familia, así como muchos de nosotros. A nosotros nos enseñaron y nos dijeron: bueno, si yo hago lo bueno, entonces lo bueno me va a venir a mí. Pero si yo hago lo malo me va a venir a mí. Pero Asaf comenzó a ver tanto que dañó su corazón y empezó a decir: ve, aquel es mañoso, pero le va bien, come mejor que yo. Y eso decía Asaf. Y empezó a ver: híjole, aquella señora que está vendiendo no da cabal las cosas, le quita en vez de dar más, pero le va mejor. Híjole, aquel anda metido en business y le va mejor que yo. Y yo que, híjole, me está costando. Híjole, aquel que anda en estos grupos le está yendo mejor que yo. Y yo que estoy sirviendo a Dios, no. Y son pensamientos que a veces nos cruzan. Y de pronto vemos en las noticias que ciertos grupos delictivos andan repartiendo comida. Y decimos: estos andan haciendo maliadas y cosas indebidas. Y yo no tengo nada ni para dar, ni para tener yo. Y son pensamientos que a veces tenemos. Pero Asaf llegó a un punto. Fíjense que este Asaf era tan loco, y por eso él mismo dice, ya le voy a mostrar. Este Asaf dice en el versículo 22 de este capítulo: tan torpe era yo, dice, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Llámele bestia a un animal no entiende. A esto se compara Asaf y dice: tan tonto era yo, era una bestia que yo no entendía. ¿Sabe por qué? En todo el capítulo, desde el versículo 4 hasta el versículo 9, usted, si lo lee en casita, va a empezar a leer que este Asaf se había tomado el tiempo hasta de hacer un listado de lo bueno que le iba a los impíos y de la vida que ellos tenían. Desde el versículo 4 hasta el 9 empieza un listado. Yo se lo he resumido a usted porque si no lo quiere leer, yo se lo digo, pero lo mejor sería que usted lo lea. Lo primero que él había visto, decía este hombre Asaf: ellos no tienen congoja por su muerte. Le explico esto. ¿A qué se refiere cuando dice no tienen congoja por su muerte? Lo que sucedía es que él veía que los ricos de aquel tiempo, pero con dinero mal habido, por decirlo así, ellos morían en paz. Ellos tenían un funeral bonito. Pero veía muchos que eran rectos de corazón, que trataban la manera de caminar bien, y era un peor funeral, un poco reprochable. Entonces por eso él decía: no tienen congoja por su muerte. Es decir, es como quien dice: no hombre, aquel que si muere no tiene ninguna preocupación, ya tiene la vida hecha para sus hijos, para los demás familias. Entonces eso veía él y decía:
¿Cómo es posible que el impío pueda morirse en paz y alguien que es justo no pueda morirse así? Mira el pensamiento de este Asaf. Y luego la segunda cosa que él decía: no pasan trabajo como los otros mortales. Este estaba diciendo lo siguiente, y decía: no es posible que aquel que ni trabaja, que aquel que es haragán, tiene una gran suerte, y aquel que trabaja duro, que hasta lo golpean, que hasta lo azotan para trabajar, no está ganando igual que el otro. Entonces él empieza a hacer una comparación y dice: no es posible que aquel que está robando en la empresa le vaya mejor que a mí, que yo no me robo nada de la empresa. No es posible que aquel que le está robando al jefe le vaya mejor y yo que no le robo ni un centavo me esté yendo mal. Entonces esto empieza a decir, yo quiero que vaya poniendo mucha atención. El tercer aspecto que dice Asaf: estos hombres son soberbios y son violentos y tienen mucha gordura. Decía, estos hombres eran soberbios, es decir, eran altivos, como aquellos que conocemos. No andan viendo hacia abajo, ellos miran hacia arriba. Y por eso andan los guardaespaldas, para que no miren hacia abajo, sino que hacia arriba ellos lo llevan. Y estos hombres eran así, enojados. Nadie les podía decir nada. Miraban a un necesitado: uy, quítenlo de mí, apártenlo. Entonces por eso dice, estos hombres eran soberbios y eran violentos. Es decir, ellos hacían lo que querían. Si querían conseguir algo, lo hacían a la fuerza y lo conseguían. Y dice Asaf, y estaban en gordura, es decir, estaban bien comidos. ¿Y a cuánto nos ha pasado que de pronto nosotros estamos haciendo nuestras tortillitas con frijoles y queso y sentimos un gran olor a pollo campero? ¿Será que me han traído a mí?, dice uno. Y cuando sale a ver, al vecino le están dando el pollo, uno, ay, y yo aquí con mi tortillita. Esto mismo estaba pasando con Asaf, como a usted le sucede en su casa, como a usted le está sucediendo quizás ahora, hermano. Y las últimas cosas. Y esto era lo que más quizás le enojaba a Asaf, porque el punto 4 dice: logran los antojos de su corazón. Ay, hermano. Logran lo que se ponen, lo que quieren ellos, eso lo logran. Y uno que ahí está y dice: ay Dios, Jonantillos. Y entonces esa era la molestia de Asaf. El punto 5, y con este voy cerrando. Otra de las cosas que decía Asaf: se mofan de su maldad y de lo que hacen en su violencia. Y ellos, usted lo va a ver en el versículo 4 y 9. Y ellos, dice Asaf, se burlan y dicen: ¿quién está en los cielos? Y ellos se burlan y dicen: ¿quién es Dios? Y ellos dicen, decía Asaf: no hay un Dios, entonces vivamos como queramos, como muchos ahora en día, hermanos. Como muchos que dicen: ay, yo voy a hacer lo que yo quiera, de todos modos nadie me dice a mí qué hacer. Pero Asaf había entrado un enojo y dice: ¿cómo es posible que a todas estas personas que yo le acabo de decir, hermano, le vaya bien y a nosotros muchas veces no? ¿Cómo es posible? Pero yo quiero que encontremos un consuelo en la palabra de Dios, y es en lo que se consuela Asaf. Quiero que vayamos por el tiempo. Quiero que nos vayamos al versículo 15. Dice así: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Se lo voy diciendo rápido porque el tiempo ya nos absorbió, hermanos. ¿Qué quiso decir? Pues no, yo me voy a ir a la calle como los demás. No, yo voy a robar como los demás. Esto pensó Asaf y dijo: si yo hablare como ellos, si yo hiciera lo mismo que ellos, aquí sería una mentira, me engañara yo mismo, decía Asaf. Quiero que vayamos a lo siguiente por el tiempo, el 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, oiga esto, comprendí el fin de ellos. El 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, cuando despertare, menospreciará su apariencia. Le explico rapidito. Dice, número 1,
comprendí hasta que entré en tu santuario. No le quites esto de su mente. Y los has puesto en deslizaderos. En esto vamos a ir resumiendo todo. Lo primero que dice Asaf, reconoce y le dice a Dios: ay Dios, Señor, qué tonto fui al hablar. Ahora que entré a tu santuario, es decir, ahora que entré a tu presencia, traducido ahora que empecé a orar, a clamarte a ti, entiendo todo lo que va a pasarles a ellos y cuál es su fin, del que no quiere nada con Dios, del que cree que por su dinero tiene todo y no tiene nada, del que cree que por su gran casa eso lo va a salvar. Ni su casa, ni su dinero, ni su posición lo va a salvar si no tiene a Cristo en su corazón, mi hermano. Él entendió eso y dice: ciertamente ellos están puestos en un deslizadero. Cuando no estaba la cuarentena, yo creo que más de alguno hemos visitado algún centro turístico. Y cuando nos tiramos, no es cierto que cuando ya va a media ya no se puede detener. Y más aquellos que tienen miedo. Si se montó y lo empujaron, ya solo grite, ya solo váyase, porque ya no tiene de otra. Esto mismo estaba explicando Asaf y dice: estas personas arrogantes, estas personas que creen que por tener dinero ya están hechos, que tienen para vivir 1, 2, 3 vidas si quieren con ese mismo dinero. Aquellos que son arrogantes dicen: no hay un Dios, no existe. Si Dios existiera, ya nos hubiera sanado a todos. De ese tipo de personas, dice, ya están puestos en un deslizaderos, donde ellos creen que están bien. Pero cuando ellos quieran detenerse y vean esa piscina, como en los centros turísticos, van a querer detenerse y van a decir: no me quiero tirar de aquí, no quiero llegar ahí. Va a ser demasiado tarde, porque la paga del pecado es muerte, hermano. Ya no van a poder detenerse y solo van a tener que sentir temor, dolor y arrepentimiento de no haber creído en un Dios. Hermano, yo quiero que comprenda lo que le quiero decir. El cielo y la tierra pasarán, pero los que hacen su voluntad, esos permanecen para siempre. Yo quiero que me entienda lo que le quiero decir en esta hora. Cuando dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Primeramente el reino de Dios. Y si usted entregó su vida a Cristo, si usted está sirviendo, si usted está buscando a Dios, no se preocupe por lo de acá. Nos morimos, nos vamos con Cristo. Hermano, todo acá va a quedar, pero si su alma está con Cristo, allá va a gozar de la presencia de Dios. Y ese es nuestro gozo, esa es nuestra mayor recompensa. Hermano, voy finalizando. Hoy sí le prometo que finalizo, porque ya nos pasamos en el tiempo. Quiero que lea conmigo hasta el versículo 26. Y yo sé que muchos se sienten así en esta hora, pero en el nombre de Jesús yo quiero que crea esta palabra y se aferre a lo que esta palabra dice. Mi carne y mi corazón desfallecen. Yo no sé que estamos preocupados y pensamos en muchas cosas, pero yo quiero que ahí en su casa diga: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estoy fregado, dirá alguno, estoy mal en mi casa, no sé cómo voy a terminar esta cuarentena, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo quiero que usted lo crea en verdad, hermano. No solo ay sí, la roca de mi corazón y porción, sí, es Dios para siempre. Ya lo leí, no, sino que lo cree en su corazón y diga: mi roca mi roca es Dios, mi porción es Dios para siempre. 27. Porque he aquí, oiga esto, he aquí, los que se alejan de ti perecerán, morirán. Tú destruirás a todo aquel que de ti, como dice, se aparta. Pero oiga esto, yo no sé si esto le causa gozo a usted, pero a mí me causa alegría y paz, hermano. Pero en cuanto a mí, yo quiero que diga en su casa: pero en cuanto a mí, a los de mi casa, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Gloria a Dios por esto, hermano. Pero en cuanto a mí, pero en cuanto a mi familia, aquellos que están buscando de Dios, aquellos que están orando en su casa, aquellos que están haciendo altar familiar en su casa, el acercarme a Dios es el bien, porque he puesto en el Señor mi esperanza.
para contar todas sus obras. Qué bueno es Dios y su palabra. En Dios he puesto mi esperanza para contar lo que Él ha hecho conmigo. Hermano, si usted después de esta cuarentena no glorifica al Señor por lo que Él ha hecho en su vida, yo no sé qué usted piensa. Si al terminar esta cuarentena o aún en medio de esta cuarentena, si usted no está glorificando a Dios, yo no sé qué usted más quiere. Si usted no está agradeciéndole a Dios por lo que Él en medio de esta situación está haciendo en su vida, yo no sé qué usted quiere ver para creer más en Dios o para darle gracias. Si Dios ha mandado comida, si Dios ha mandado ropa, si Dios ha mandado calzado, es porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel y lo seguirá haciendo todos los días, y mañana y pasado mañana, todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros. Él dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hermano, en Dios tenemos todo. Incline su rostro ahí donde está y oramos. Padre bendito, gracias te doy por todo lo que nos permites. Gracias, Señor, por lo que nos hablas en tu palabra, Dios. Padre bendito, perdónanos, porque si no hemos tenido cuidado en lo que pensamos, ya pecamos y dijimos, Señor, quizás pensamos en algún momento que eres injusto, quizás alguien pensó eso, quizás más de algunos, Señor, reclamó, o quizás no, su pensamiento dijo, híjole, estoy mal, quiero comer esto, quiero comer mejor. Y no nos hemos dado cuenta, Señor, que por verlo de afuera, por ver quién tiene más, por ver quién tiene lo otro, nos hemos descuidado de darte gracias por lo que tú haces en casa, en nuestra casa. Sé que vienen momentos difíciles, Señor, pero en el nombre de Jesús yo creo que tú eres un Dios que va a proveer a cada familia. Yo creo en el nombre de Jesús que este hermano que por alguna razón está viendo esta transmisión, quizá la va a ver retransmitida, pero en el nombre de Jesús, yo sé que está pasando escasez, yo sé que está pasando un momento de prueba ahora y no sabe cómo va a ser, pues en el nombre de Jesús Dios va a proveer de una manera que usted no se imagina, pero siga clamando a Dios, no se rinda. Oro por aquella hermana que no sabe qué hacer porque va a tener que guardar sus ventas, lo que ella hace, y tiene pagos que hacer. En el nombre de Jesús, yo no sé cómo va a ser, pero Dios va a proveer a su casa, a su familia. Su palabra dice: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios va a proveer, Dios se va a encargar de sus cuentas, pero usted encárguese de orar, levántese de madrugada a orar, porque Dios va a responder a su súplica. Por las noches no tema doblar rodillas, porque Dios hasta su casa va a llevar la provisión y la bendición. No piense cómo, solo crea que Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Oro por cada niño en casa, por cada bebé, por cada anciano, por cada adulto, por cada joven allá que está en su casa. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su levantarse, su sentarse y todo lo que hagan en el nombre de Jesús. Padre, te doy toda gloria y toda honra, Señor, por todo lo que haces, Padre bendito. Y ahora hago un llamado a los amigos que quizás nos escucharon, quizás solamente escuchó este mensaje porque un familiar en casa, en el celular. Yo le hago un llamado en esta hora para que pueda venir a Jesús. En esta hora yo no le hablé de ninguna iglesia. Yo no le vine a hablar de una religión, de una denominación. Yo le vine a hablar acerca de lo que Dios nos ha venido a dar en esta hora. Ciertamente aquel que está lejos, se aparta de Dios, perecerá, le va a ir mal. Aquel que no cree en Dios, hay una condenación. Pero no es una casualidad que en esta hora haya escuchado esta palabra.